Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal de ASMR. Hoy este será mi primer vídeo y voy a hacer una lectura de un libro sobre mitología, que es algo que me gusta mucho. En este caso será sobre mitología griega. No sé si se escuchará cuando paso las páginas o... Este libro es la primera parte de 3 volúmenes en los que se habla pues de todos los mitos que hay. Fue un regalo de un cumpleaños me lo regalaron mis padres hace ya bastantes años. Y bueno, empezaremos por la primera leyenda. De Atenea y la invención de la flauta, de Marsias y Apolo, de Orfeo y Eurídice, de mujeres celosas, de un pastorcillo soñador. Me pregunto si deberíamos comenzar por la historia de la creación, es decir, por cómo surgieron del caos los cielos y la tierra. Es imposible retroceder más, pues en el caos no existía nada y de la nada no se puede comparar. Lo lógico sería empezar por el comienzo, es decir, por el punto, el instante o como quiera que se llame, aquel momento en el que a lo indivisible debió por surgirse. Nosotros no lo vamos a hacer, más tarde hablaremos de la historia de la creación, porque para nosotros el principio no es el caos ni el origen de las cosas, sino los cantores que nos narran todas esas historias, incluso la historia del nacimiento de las cosas y de los dioses y de los hombres. Por eso prefiero conceder la preeminencia del principio a los cantores. En primer lugar, quisiera hablar de un pequeño e ignorado músico, aquel desdichado sábilo llamado Marsias. Y es significativo que esta historia comience no con este extraño y fantástico ser de los bosques, sino con la tan ponderada como belicosa diosa Palas Atenea. Un día, vagando por los bosques, la diosa Palas Atenea encontró un hueso doble. No sé lo que se entiende exactamente con esa expresión, que las hormigas habían vaciado y limpiado por dentro. En este hueso doble hizo unos agujeros y de aquí la flauta. Algunos afirman que Atenea la inventó en ese momento. A menudo las leyendas nos ofrecen la historia del origen de las cosas de nuestro entorno, cómo se crearon, inventaron o hallaron. En el caso de la flauta de 2 tubos hay que señalar que no puede compararse con nuestra flauta actual. En principio hay que imaginarse un tubo al que le ha pegado una hoja, que al vibrar cuando se sopla a través de un agujero produce un sonido que se modula manipulando ambos tubos. A este primer instrumento se le llamó aulo, y este fue el precursor tanto de la gaita como de nuestra flauta de pico. No era precisamente el más noble de los instrumentos, pero como veremos, no se podía comparar a la gran Palas Atenea, en especial en lo que respecta a la construcción de este instrumento con su hermanastro Hermes.
caso es que Atenea quiso enseñar su invención a todos los dioses reunidos en el Olimpo. Se sentó y comenzó a tocar el laúd. Sin duda alguna, interpretó una música maravillosa, una música divina. Esa es la gracia. Y sin embargo era la madre de los dioses y la hermana de la vez esposa de Zeus, y Afrodita, la diosa del amor, volvieron los rostros y empezaron a cuchichear y a reírse disimuladamente. Atenea se quedó perpleja al verlas y preguntó: ¿qué pasa? ¿Es que no tocó bien? No recibió respuesta. Qué raro, pensó, no puede tratarse de ninguno de estos, así que tengo que ser yo el motivo. Al contrario que la mayoría de los dioses, ella sí que era capaz de hacer uso de la amplitud realmente nada divina de la autocrítica. Bajó volando a la tierra, buscó un lago de la montaña transparente, se inclinó hacia la superficie del agua y volvió a tocar la misma canción, esta vez solo para ella. Mientras lo hacía, contempló su reflejo y cayó en la cuenta de por qué se habían reído de la Afrodita. Su imagen reflejada mostraba una cara agotagada por el esfuerzo, amoratada y enrojecida, con los ojos apretados y las aletas de la nariz repugnantemente hinchadas. La música sonaba maravillosamente, pero afeaba al músico. Atenea dedujo que no podía pavonearse en ninguna parte con este invento. Tocar el laúd no era para ella, tal vez para ninguna mujer, la volvía abominable. Arrojó la flauta a sus espaldas y no solo eso, también le echó una maldición. A cualquiera que toque esta flauta le sobrevendrá una desgracia. Y mira por dónde, se acercó este infeliz sátiro llamado Marcias, al que consideraba un indigno inofensiva, habitante de los bosques, no muy espabilado pero muy pagado de sí mismo. Se tropezó con la flauta y dijo: bueno, si me tropiezo con esto será porque me va a servir de algo. Y comenzó a tocar. No tenía la menor idea de música ni del manejo de un instrumento, pero de aquí que de la flauta salieron como por arte de magia sonidos celestiales, debido a su origen divino precisamente. A Marcias no se le ocurrió suponer que había algo sobrenatural detrás de todo aquello, sino que atribuyó lo maravilloso de la música a su genio, porque, como él mismo se decía, no había sabido nada hasta aquel momento. De modo que se fue a ver a los campesinos de las cercanías y tocó ante ellos. Todos exclamaban admirados: no podemos poner menos que felicitar el sátiro Marcias. Se quedaban con la boca abierta, maravillados, y uno de ellos expresó su asombro diciendo: solo Apolo, el hijo del dios de la música, toca tan bien como tú. En ese momento el desdichado y chiflado Marcias habría tenido que desmentirlo, aunque solo fuera por compromiso. Al oír estas palabras debería haber arrojado la flauta de él lejos de sí, pero no lo hizo. Era vanidoso como cualquier humano y gustosamente dejó que le siguieran la cuerda. Se llevó consigo esta frase para su siguiente viaje, incluso como una especie de eslogan publicitario: solo Apolo toca tan bien como yo. Me parece siempre aconsejable apartarse de los dioses y no mencionarlos siquiera, pues con ellos solo se consigue despertar su atención y su ambición. Apolo oyó cómo se fanfarroneaba a costa de su nombre y durante un tiempo estuvo observando a Marcias desde el Olimpo. Después descendió y le dijo: si piensas que tocas tan bien como yo, organicemos una competición. Yo con la lira y tú, Marcias, con tu extraña doble flauta de 2 huesos. Falló número 2, Marcias aceptó. Apolo convocó a un jurado verdaderamente selecto, hay que reconocerlo. Las musas y las diosas de las artes y de las ciencias serían quienes juzgaran cuál de los dos era el que mejor tocaba. Pero antes de comenzar, Apolo les señaló: como soy un dios y tú, Marcias, solo un vulgar y sucio sátiro, seré yo quien ponga las reglas de la competición. El que gane de los dos podrá hacer con el otro lo que quiera. Nuevamente, Marcias estuvo de acuerdo. En cualquier caso, esta vez no tenía elección. Además, el tonto vanidoso veía el hecho de que Apolo, el primogénito de Zeus, se permitiera dictarle las condiciones como una concesión que le situaba a él, el pequeño e insignificante, el sucio sátiro, por encima del poderoso e importante dios. O por lo menos podría ser él el que tuviera la suerte de su parte frente al radiante hijo de Latona. Tocaron. Apolo con la lira, Marcias con el laúd. En un primer momento la cosa no fue para el sátiro. Las musas confesaron: no, en realidad no podemos apreciar quién de los dos es el mejor. Sois igual de bueno. Y Apolo propuso: entonces ampliaré la competición. La siguiente prueba, Marcias, consistirá en que hagas todo lo que yo haga. Si eres capaz de ello, me daré por vencido. A Marcias aquello tendría que haberle parecido sospechoso, pero sintió bien. Apolo dio la vuelta a la lira, la tocó con la mano izquierda
con lo que desde aquel momento se convirtió en el patrono de todos los guitarristas zurdos, desde Jimi Hendrix hasta Paul McCartney, y dijo: «Dale la vuelta a tu instrumento, Marcias». Y otra cosa. Entonces el dios se puso a cantar acompañado por Lino. «Así», dijo sonriendo, «hazlo exactamente igual. Canta mientras tocas. Esto es posible con la lira, con la cítara tal vez, pero seguro que no con un instrumento como el aulo, semejante a la flauta. En primer lugar, no sale ningún sonido cuando se le da vuelta a la flauta y se sopla por el otro lado. Y en segundo lugar, ningún ser humano puede tocar la flauta y cantar al mismo tiempo. Ni siquiera un dios puede hacerlo, porque tampoco ellos pueden proceder a su libre antojo con las cosas de este mundo. De manera que Marcias perdió la competición y las musas dieron a Apolo la corona de la victoria. Este dijo a Marcias: «Bueno, recuerda que habíamos convenido que el vencido se pondría a disposición del vencedor. Yo soy el vencedor». Cogió al pequeño Marcias por el cuello, le ató al tronco de un gran abeto y le desolló vivo con el aire, el extraño hueso rojo. Las musas allí presentes acogieron los gritos de Marcias como una especie de música, y es que las musas saben ver lo estético en todas las cosas del mundo. Pero no hay por qué sospechar que Apolo fuera uno de esos que no toleran a nadie a su lado, a ningún otro cantante, a ningún otro músico de la lira, todo lo contrario. Por eso quiero contar ahora la historia del más grande de todos los cantantes de la antigüedad griega, Orfeo. Parece que Orfeo, y no me inclino a creerlo, era hijo de Apolo. De lo contrario, no se explica cómo podía cantar de una forma tan cautivadora. Pero ¿quién fue la madre de Orfeo? Quisiera remitir a la primera línea de la Ilíada de Homero. «Canta, oh musa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo». Encontramos aquí una alusión a la madre de Orfeo, a Calíope, cuyo nombre significa la de la viva voz, y que es la patrona de la poesía épica. Calíope fue la madre, Apolo el padre, el hijo Orfeo, el más importante, el más grande, el más bello, el más enigmático cantor de la antigüedad. Sobre él se decía que en infinitas bandadas los pájaros volaban en círculos sobre su cabeza y los peces saltaban hacia él desde el mar azul oscuro. Los animales se juntaban a su alrededor cuando empezaba a cantar y a tocar, los animales del agua, los animales de la tierra, los animales del aire. Pero no solo los animales se le acercaban, como cuenta la leyenda, también los árboles y los arbustos. Hace poco estuve en una pequeña ciudad de Sicilión, en el lado de Garda, donde el poeta romano Cátulo levantó su Biblia y allí, en la arboleda de Cátulo, verían antiquísimos olivos. Son tan viejos que sus troncos retorcidos y desgarrados, al hundir sus raíces en la tierra, parecen unos ancianos que no salieron al paso. También en Grecia pueden verse estos añosos olivos y se dice que son los mismos que corrieron detrás de Roma. También las colinas, las piedras y los riscos siguieron sus pasos y cuentan que las montañas arrancaron sus anchas raíces y hicieron que la tierra se estremeciera. Cuando desde la orilla del mar se contemplan las rocas que parecen cabezas emergentes, se dice de esos lugares que son los que asomaron de lo profundo por oír cantar a Orfeo. Orfeo significa lo oscuro, y efectivamente hubo un suceso que se convirtió al autor alegre cantor en una figura temerosa y enigmática. Quiero empezar contando de dónde provenía su instrumento. Junto con su voz producían esa música que todo lo sometía, y también este instrumento, al igual que la flauta de Marcias, es de origen divino. Orfeo lo había recibido de su padre Apolo y a este, a su vez, se lo había regalado Hermes, su hermanastro y comilitón olímpico. Hermes es uno de los dioses más afables. El primer día de su ser, por no decir de su vida, se libró de sus pañales, se marchó gateando a la cueva y allí fuera encontró una tortuga gigante a la que sin más le retorció el pelo, le arrancó el caparazón del cuerpo, sobre el que tensó unas cuerdas e inventó un santiamén la lira, la cita y nuestra guitarra. Y como ese mismo día le jugó una mala pasada a su hermanastro Apolo, este se encolerizó tanto, aunque de forma pasajera, que Hermes le entregó la lira como prenda de reconciliación. Apolo, a su vez, se le dio su cantor favorito, Orfeo, y con este instrumento Orfeo acompañaba su maravilloso canto. Orfeo fue uno de los argonautas que navegaron en el bajel Argos. Para la tripulación no era un cantor cualquiera, ni un pesado agregado cultural, ni un tipo de Asuranturix como el que conocemos gracias a Extelis y Obelix, al que rápidamente se amordaza en cuanto profiere un solo sonido. No, para la tripulación de Argos, Orfeo era extremadamente importante por razones militares.
Podemos imaginarnos qué tipo de ventaja militar suponía cuando frente al enemigo, incluso antes de que se produzca un disparo, el cantor empieza a cantar en su propio bando y los contrincantes se quedan tan absortos con la música que deja caer sus armas y se sientan a escuchar. Y mientras sigue resonando la voz del cantor, se degüella el enemigo tranquilamente. Otro ejemplo de la utilidad de la música a bordo de Argos, Orfeo salvó la tripulación de las sirenas. Ya volveremos a ello cuando hablemos de Ulises o de Odiseo. Cuando el baje Argos navegaba ante la isla de estos seductores monstruos, Orfeo se puso a cantar tan fuerte que la voz de las sirenas no les llegó y el barco pasó fácilmente de largo por aquel lugar tan peligroso. Innumerables son los libros que se han escrito sobre Orfeo y se ha rodado alguna que otra película. El motivo por el que Orfeo es aún hoy tan famoso y tan popular no radica en sus éxitos militares con la expedición de los argonautas. Su fama se debe a una historia de amor, es la historia de Orfeo y de Eurídice. Al regresar de su viaje se topó de improviso con Eurídice y se enamoró de ella al primer vistazo. También Eurídice se enamoró inmediatamente de él. Eran la pareja más bella y feliz de aquel tiempo. Un buen día, Eurídice salió al campo a coger flores para Orfeo, pues este había ido a la ciudad a comprar una tela delicada para Eurídice. Caía la tarde sombría de verano. Las abejas zumbaban en torno a las flores. Eurídice esperó que libraran su néctar y solo después las cortó. Pero las abejas pertenecían a Aristeo, el apicultor más famoso de la antigüedad. Era el inventor de la apicultura, regentaba con éxito un establecimiento y surgía de miel a toda la tierra, no solo a los hombres, sino también a los dioses. Aristeo no quitó ojo a Eurídice mientras ésta se agachaba a recoger flores y en menos que cantó un gallo corría detrás de ella henchido de deseo. Eurídice huyó precipitadamente y Aristeo la siguió. Eurídice sintió un miedo terrible ante aquel hombre con la cara cubierta con una rodilla extraña y como no miraba al suelo pisó una serpiente y ésta le mordió el pie. Eurídice murió de la mordedura. Cuando Orfeo regresó de la ciudad con la tela delicada, su amada esposa ya estaba muerta. Se sumió en una profunda tristeza, que el mundo hasta entonces no había tenido por imposible. No comía, no dormía, no podía estar tranquilo ni un minuto. Caminando componía los cantos fúnebres más hermosos como no se habían oído nunca. Lamentablemente estas canciones se han perdido porque él las confió al viento que gimió por las calles y este se las llevó. ¿A dónde? Finalmente Orfeo se puso en camino hacia el fin del mundo. Marchó al sur y más al sur y más al sur hasta que llegó al cabo sur del Peloponeso, donde había entrado el reino de los muertos, el reino de Hades. Ante esta entrada se situó Orfeo tocando y cantando, envuelto en una oscura nube de tristeza. Sabía que Hermes, el mensajero de los dioses, el dios de los ladrones y conductor de las almas, era quien ensayaba suavemente los infiernos. Era él quien había conducido a su amada Eurídice por esa entrada hasta el espantoso reino de las sombras y de los muertos. Orfeo estaba a la entrada con su lira, cantando y tocando, y su música y su canto no eran sino una melancólica llamada Eurídice. Así quedó demostrado que estos no solamente eran capaces de ablandar las piedras y obligar a los árboles y a los arbustos a caminar, a los animales a escuchar y bailar, de las montañas a tirar de sus raíces, sino que también pudieron dominar el corazón de Caronte, el barquero que lleva las almas por la laguna Estigia de una orilla a otra. Y Caronte, que de sobra sabía que los vivos tenían prohibido el paso, se dejó convencer por esta música. Se dejó seducir y permitió a Orfeo un vivo subir al bote, llevándole a la otra orilla de la laguna. Allí esperaba Cerbero, el perro del Hades, según una medida de seguridad para que el meliego entrara en los infiernos. Pero el canto de Orfeo también hechizó a ese monstruo de muchas cabezas que le dejó pasar, y así el cantor penetró en el mundo de los muertos. Y mientras adentraba cada vez más en la oscuridad absoluta, seguía tocando con su lira y en su canto no cesaba de llamar a su amada Eurídice. Y mira por dónde, en el mísero, aburrido, gris y funesto reino de los muertos, sobrevino algo parecido a la alegría, algo como un alivio pasajero. Desde todos los confines de la oscuridad acudían los muertos a escuchar las canciones de Orfeo. Sísifo, por ejemplo, condenado a empujar una gran piedra hasta lo alto de una colina, que siempre se le volvía a caer y tenía que empujar de nuevo hacia arriba. Pues bien, este neurótico obsesivo de Sísifo se detuvo en todo su trabajo, se sentó sobre su piedra y escuchó la música.
Tántalo, condenado a permanecer de pie en el agua y ver por encima a ver si las frutas más exquisitas, aunque permanecía siempre a punto de perecer de hambre y sed, olvidó temporalmente sus tormentos. Perséfone, la diosa oscura de los infiernos, y también Hades, sobre los pozos, escucharon el canto de Orfeo que opinaba por Eurídice. Finalmente, Perséfone accedió y dijo: «Puedes llevarte a tu Eurídice contigo para arriba». Sin embargo, Hades le puso una condición: «Tienes permiso, pero no te vuelves a mirarla ni una sola vez hasta que no hayáis avistado de nuevo la luz del mundo, hasta que ambos hayáis cruzado la frontera sobre la laguna Stygia, hasta que no estéis al otro lado». Existe mucha iconografía de Orfeo en los infiernos, y todas las imágenes tienen una cosa en común. Orfeo mira al suelo con una expresión vacía en el rostro. A su alrededor flotan las almas de los muertos, y entre ellos está Perséfone y Hades. Orfeo no mira a nadie a la cara, tampoco es Eurídice. Está prohibido mirar la cara de los muertos, de la reina de los muertos y del rey de los muertos. Orfeo va adelante, Eurídice le sigue, así dejaron atrás a Hades. El toque canta continuamente sin interrupción, sabe que si para de cantar cesará el encantamiento. Ella le sigue a través de la oscuridad, orientándose por el sonido de su voz. Cuando ya divisaba una luz, se volvió hacia ella. No sabemos por qué, no hay ningún motivo razonable para ello. Lo hizo. Quizá le atrapó el demonio de lo perverso, al que Edgar Allan Poe dedicó una de sus narraciones más perspicaces. Este desalmado que impulsa a los seres humanos a perjudicarse a sí mismos. No lo sé, sea como fuere, en aquel instante le arrebataron a Eurídice para siempre. Hermes ya estaba preparado y la devolvió a la oscuridad. Tampoco a Caronte se le podía hacer cambiar de opinión ahora. Cerbero le expulsó fuera de los infiernos y así perdió a su Eurídice para siempre. A partir de ese momento, Orfeo se retrajo del mundo. Ya no le gustaban las mujeres, las evitaba. Fundó una orden y quizás fuera el único místico de la antigüedad griega. La mística les era ajena a los griegos y les resultaba inquietante. Percibían el mundo a través de los mitos y la mirada mítica es, en el fondo, una mirada ilustrada, incluso cuando en el mito suceden cosas sobrenaturales. Las cosas sobrenaturales extrañas no son más que hipótesis. Detrás se oculta una voluntad didáctica. El enigma intranquilizaba a los griegos, no permitían que existieran. Los enigmas estaban ahí, como ahora, para ser resueltos. Desde ese momento, Orfeo, el oscuro, solo le interesaban los misterios. Fundó una orden masculina en la que quedaban con sus amigos, se veían de noche, cantaba para ellos. Les hablaba de su gran amor por Eurídice y les narraba su visita a los infiernos. Nos recuerda a los monjes medievales. Orfeo tuvo que ser un hombre muy atractivo, bello y deseable para las mujeres. Únicamente frecuentaba el trato con los hombres y, sin embargo, muchas mujeres le perseguían y escuchaban su voz de lejos. Él no permitía que ninguna se le acercara. Se habla de fiestas dionisíacas que se celebraban por las noches en su honor, y tal vez en algún momento fuera demasiado para las mujeres el hecho de que Orfeo les hubiese robado el amor de sus hombres, o tal vez era porque le deseaban. En cualquier caso, todo terminó en catástrofe. Las mujeres se reunieron, se llevaron a los hombres, se abalanzaron sobre Orfeo y lo descuartizaron, arrojaron las diversas partes de su cuerpo al bosque, al río, y terminaron por cortarle la cabeza para que dejase de cantar. Pero la cabeza de Orfeo siguió cantando. Entonces le clavaron a la lira sagrada y la arrojaron al río. Y así la cabeza de Orfeo, clavada a la lira, fue arrastrada río abajo, cantando, llamándose Eurídice, y junto a su voz sonaba la lira de Apolo. El río llevó su obsequio al mar, y lira y cabeza dando vueltas a la playa de la isla de Lesbos. En Lesbos erigieron un templo en honor a Orfeo, quien continuó cantando ininterrumpidamente. Continuó cantando hacia proyecciones en su canto hacia la competencia, incluso el oráculo de Delfos, hasta que finalmente su padre, el dios Apolo, se hartó y le ordenó que se callara. Orfeo cayó por fin. Pero aún hay otra pequeña leyenda, muy hermosa, y es que al parecer, más tarde, en cierta ocasión, en el mismo lugar donde las mujeres enfurecidas habían matado y despedazado a Orfeo, un pastorcillo se quedó dormido y se dice que empezó a cantar en sueños de una forma tan cautivadoramente bella que los pastores de los alrededores y los animales, y tal vez incluso los árboles, se acercaron a escuchar. Cuando el muchacho se despertó y vio a toda aquella gente y a los animales y plantas en torno a él, no paró de cantar con su voz sonámbula y, según se dice, cantó como si la suya fuera la voz inmortal de Orfeo, que llamaba desde el otro lado.
Algunos afirman que precisamente en el mismo río nació el primer gran poeta de Occidente, Homero. La leyenda así lo dice. O más exactamente, una leyenda así lo dice. A mí esta leyenda me gusta. Me imagino que Homero miraría el cielo desde su cuna y allí vería la vida del río, porque el mismo Zeus premió en el cielo la vida del gran cantante en forma de constelación, y tal vez Homero recibió allí la inspiración para sus grandiosos cantos. Bueno, pues hasta aquí la primera lectura. Supongo que haré más lecturas en este canal porque me gusta mucho leer y es agradable así. Bueno, a mí me gustan los vídeos de ASMR donde la gente lee y dice un poco de tapping. La verdad que la cubierta de este libro es bastante sencilla, simplemente negra por todos los sitios, excepto en el lomo, que vienen las letras en blanco. Me encanta cómo van los libros, sobre todo este que ya tiene muchos años. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta muchísimo. Ya yo soy de Asturias y ya han anunciado mal tiempo en lluvias. Gracias a Dios, porque menudo añito que llevamos de calor, o más bien verano largo. Y con un poco de suerte podría hacer un vídeo con sonido de lluvia, con sonido de lluvia real, incluso quizás con alguna tormentita. No sé a vosotros, a mí me encanta. Supongo que al ser del norte pues estoy ya más que acostumbrada a la lluvia. Pues vamos a ir dejando este vídeo por aquí, que creo que es increíblemente largo. Espero ir mejorando con el tiempo y hacer mejores vídeos. Supongo que en el primer vídeo todo el mundo está un poco así como paralizado, frío, distante. Así que espero ir mejorando y hasta el próximo vídeo. Y bueno,